Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 7. Juan 9 del 1 al 7. Cuando lo tengan pueden decir amén para darle lectura, mis hermanos, como lo acostumbramos. Un versículo yo, un versículo ustedes, y así nos unimos en el último, que sería el 7. Evangelio de Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 7. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a dar lectura, mis hermanos. Yo el versículo 1, ustedes el 2, nos unimos en el 7. La bendita palabra de nuestro Dios dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con la saliva y todos los ojos del ciego. Y le dijo, todos juntos, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La historia de un ciego de nacimiento que fue curado, fue sanado por nuestro Señor. Se estima, mis hermanos, que hay entre 40 y 45 millones de personas ciegas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Te repito la cifra. Hay entre 40 a 45 millones de personas ciegas en el mundo. ¿Cuántos mexicanos somos? ¿Alguien sabe el dato? A ver, esos que le usan los datos del INEGI. 130 millones. Como 130, ¿verdad, hermano? Aproximadamente como 130 millones de mexicanos. Es decir, que si hay 40 a 45 millones, ¿cuál sería el porcentaje en México? Si fueran estos 40 a 45 millones en México, como más de la tercera parte de México, de gente ciega. De entre 40 a 45 millones de personas ciegas en el mundo. ¿Sabes cuántas personas ciegas en México? He dado el dato a nivel mundial. ¿Sabes cuántas personas ciegas hay en México? 416,000 personas aproximadamente ciegas, solo en México. 416,000 personas ciegas en México. Es decir, mis hermanos, que si quisiéramos reunir a todos los ciegos en México en un solo lugar, que habitaran en un solo lugar, en Chalco, en el municipio de Chalco, somos un poco más de 400,000 personas. Es decir, que si quisiéramos reunir a todos los ciegos en un municipio, cabrían en Chalco. O sea, hay bastantes ciegos en el mundo y en México. 40, 45 millones en el mundo entero y 416,000 personas ciegas en México. Pues nuestro pasaje a estudiar, mis hermanos, nos va a hablar de un ciego que en el primer siglo era parte de esta comunidad. Gente con discapacidad, es decir, la ceguera. Esa es la historia de nuestro hombre al cual vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Solo que para estudiar este pasaje, mis hermanos, en estos 7 versículos que leímos, yo se los quiero presentar en un acróstico. Para los que no saben qué es un acróstico, que creo que todos lo saben. Un acróstico es cuando tomamos una palabra, o la ponemos así hacia abajo, y entonces vamos con cada letra a ver un punto, ¿ok? Así que nuestra palabra aquí para nuestro acróstico es ciego, ciego. Así que veremos 5 cosas de nuestro pasaje que leímos
Una empezará con la C, otra con la I, otra con la E, otra con la G y otra con la O, para formar nuestra palabra ciego. Así que, ¿cuál es la primera letra? C. La C de ciego. ¿Ah, no es la S? Ah, no sé decir la C, sí la tengo con C. La C. Así que vamos a empezar con la C de casa. Y nuestra primer palabrita que veremos como primer punto de nuestra historia es centro. Acuérdense, la C de centro. Centro. Mis hermanos, aunque esta historia habla acerca de un ciego, déjame decirte que el personaje principal no es el ciego, El centro de esta historia, de ahí nuestra palabra centro. El centro de esta historia, ¿sabes quién es? Jesús. Es Jesús. De hecho, nuestra historia comienza al pasar, ¿qué dice? Jesús. Casi siempre cuando una historia presenta al personaje principal, dice, había una vez, si el ciego fuera el personaje principal, nuestro pasaje comenzaría diciendo, había un ciego, pero así no comienza nuestro pasaje. Nuestro pasaje tiene un personaje central, no es el ciego, mi hermano. Dice, al pasar, ¿quién? Jesús. ¿Quién es el centro de esta historia? Jesús. Mi hermano, ¿sabías que Jesús es el centro de toda la Biblia? De toda la Biblia. Tenemos muchos personajes en la Biblia, mencionemos algunos. Abraham, a ver, ayúdenme. Isaac, Sara, Jacob, ¿quién más? Moisés, Josué, Samuel, y un montón de historias que tenemos en la Biblia. Los que hemos leído la Biblia ya más de una vez, o por lo menos una vez, ya podemos ir ubicando todos los personajes bíblicos. Pues déjame decirte, mi hermano, que todos estos personajes y estas historias no son sino micro historias de una mega historia. O sea, pequeñas historias que son parte de una gran historia. ¿Sabes cuál es la gran historia que se cuenta en la Biblia? No es la historia de Abraham, ¿Sabes cuál es la gran historia que se cuenta en la Biblia? No es la historia de Moisés, no es la historia de David, no es la historia de Sansón, no es la historia de Noé. No, esas son pequeñas historias. La gran historia que se cuenta y que se narra en la Biblia es la historia de Cristo. Cómo Cristo vino a salvar a un pueblo en pecado. Esa es la mega historia, ese es el meta relato de la Biblia. La gran historia. No es Abraham, no es Isaac, no es Jacob, y no es por supuesto que nuestro ciego de nuestro Juan capítulo 9, no es el ciego el personaje principal. El centro de la Biblia es Jesús. Si alguien por ahí te dice, resúmeme la Biblia, ¿sabes cómo la puedes resumir, mi hermano? Con una sencilla palabra: Jesús. ¿De qué trata la Biblia? De Jesús. Ay, mi hermano, pero pues en el Antiguo Testamento todavía no nacía Jesús, pero ya se venía hablando de Él, ya se venía profetizando, ya se había prometido que Él iba a nacer. Toda la historia, mis hermanos, y todas las historias desde Adán, Caín, Abel, Abraham, todas las historias van apuntando todas hasta el centro. ¿Quién es? Jesús. Así como alguna vez, creo que lo has hecho, mis hermanitos cubanos a lo mejor no lo han hecho, pero ¿cuántos han ido al centro histórico? ¿Sabías que la mayoría de calles alrededor, todas llegan, ¿sabes a dónde? Al Zócalo. O sea, ahí están todas las calles largas, las calles largas, todas terminan en el Zócalo. Todas te apuntan al Zócalo, al centro de la ciudad. Pues todas las historias en la Biblia, mi hermano, no importa de quién sean, ya hemos mencionado a varios, todas terminan en el centro. ¿En quién? En Jesús. Y el ciego de nuestra historia no es la excepción. Así que este ciego de nacimiento no es el centro de nuestra historia. El centro es Jesús. Pero déjame decirte, mi hermano, que no solamente Jesús es el centro de la Biblia, Jesús es el centro de toda la historia, de toda la historia de la humanidad. Repito, mi hermano,
Jesús es el centro de toda la historia de la raza humana. Todo lo que sucede y lo que ha sucedido, todo apunta a darle la gloria a un personaje. ¿Sabes a quién es? Mi hermano, temo decepcionarte, pero no eres tú. No eres tú, mi hermano. Así que las cosas no siempre van a salir como tú quieres, porque tú no eres el centro. Yo no soy el centro. Yo tendré muchos planes que a lo mejor nunca se cumplan, porque yo no soy el centro. No soy el centro del universo. ¿Sabes quién es el centro del universo? Jesús. Jesús, mi hermano. Y todo gira alrededor de Él. Todo va funcionando tal como Dios lo planeó para que toda la gloria se la lleve Jesús. No tú ni yo. Tú y yo nos veremos frustrados muchas veces en nuestros planes y en nuestras metas. Pero mi hermano, si nuestra frustración va a darle gloria a Dios, pues adelante. Así que el centro de esta historia es Jesús. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio, Él es el centro de nuestra historia. Así que ahí tenemos la primera letra de nuestro acróstico ciego. ¿Cuál es la primera palabrita? Centro, la C de centro. Aquí estamos respondiendo la pregunta ¿quién? ¿De quién es el personaje principal? Jesús. Jesús es el personaje principal, mis hermanos. Ok, pasemos a la letra I. La letra I. Hemos visto la C de ciego y la C es centro. Ahora bajito la I. Y la I de incapacidad. Ok, tenemos a nuestro personaje principal que es Jesús. Ahora veamos la incapacidad que existe en nuestra historia. ¿Cuál es la incapacidad? I de incapacidad. Y aquí vamos a responder a una pregunta. ¿El qué? ¿Qué estaba pasando? Pues dice el versículo 1 una vez más. Al pasar Jesús vio a un hombre. ¿Cuál era la incapacidad? Ciego de nacimiento. La incapacidad que encontramos en esta historia donde Jesús es el centro y el personaje principal, a un hombre con una incapacidad, o como decimos, una discapacidad. ¿Cuál es? Era ciego. ¿Ciego de qué? De nacimiento. Piensa un poquito en este hombre, mi hermano. Ciego de nacimiento. Una cosa es perder la vista en el transcurso de la vida, en la niñez, en la juventud, cuando uno es anciano, ya no veo. Y otra cosa es nacer ciego. Es decir, mis hermanos, que este personaje secundario de nuestra historia, porque el ciego es el personaje secundario, mi hermano, era ciego de nacimiento, es decir, no sabía cómo eran los árboles, no sabía cómo era el sol, no sabía cómo era la luna, no sabía cómo era el cielo, no sabía cómo era el pasto, no lo sabía cómo decirle, mira, el color verde es como el color del pasto. ¿Cómo le dices eso a un ciego? ¿Cómo se lo dices, mi hermano? A un ciego de nacimiento. ¿Cómo le dices? Mira, pues las nubes son como el algodón. Dice, ¿qué es el algodón? Bien, mi hermano, la incapacidad de este hombre, la incapacidad tan fuerte. Sin embargo, déjame decirte, mi hermano, que Dios, gracias a Dios, Dios le ha dado capacidad al hombre y le ha dado sabiduría para incluso hasta gente ciega de nacimiento saberle decir cómo son las cosas. Y aunque los ciegos de nacimiento no ven, ¿sabes qué sí tienen? Muchos de ellos oyen y tienen tacto. Así que ¿sabes cómo decirle a una persona cómo es el color verde? Tocando el pasto. ¿Sientes esto? Sí lo siento. Esto es pasto y es verde. Este es el color verde. Ah, ok, este es el color verde. Solo así saben cómo es el color verde. Esto lo sé por mi querido amigo y hermano Ezequiel Bermeo, que le da clases a gente ciega que es de nacimiento. ¿Y cómo le explicas cómo son las cosas? Con el tacto. Así aprenden ellos. Tocando y escuchando, Pero qué difícil tarea, mi hermano. Qué incapacidad la de este niño, ahora joven, no sé si aquí ya es un adulto, pero ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, mi hermano. Mi hermano, si hoy es difícil la vida para un ciego, imagínate en el primer siglo.
vivir en el primer siglo y ciego. Hoy hay muchas cosas que pueden ayudarle a una persona ciega, gracias a Dios porque ya somos conscientes de eso. Pero en el primer siglo, mi hermano, era una vida difícil la de este hombre, difícil. Mi hermano, ¿crees que tu situación es difícil? Imagina a este ciego. En el primer siglo, en ese primer siglo donde había mucha hambre, enfermedad, escasez, y ciego de nacimiento, qué incapacidad la de nuestro ciego de nuestra historia. Así que hemos visto el centro. ¿Quién es el centro? Jesús. Hemos visto la incapacidad. ¿Cuál era la incapacidad? Había un ciego de nacimiento. Ahora, ¿qué letra sigue? ¿Qué letra sigue, mis hermanos? La E. Hemos visto la C de ciego, centro. La I de ciego, incapacidad. Ahora vayamos a la E, para que vayamos formando nuestra palabra ciego. La E de enigma. Había un enigma. Había algo que no entendían los discípulos. Veamos qué es lo que no entendían. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, es decir, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál es el enigma aquí, mis hermanos? ¿Quién pecó, maestro? O sea, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Por qué sufre tanto? ¿O pecó él o pecaron sus padres? ¿Quién pecó, Señor? Y es que los discípulos, como muchas veces tenemos en mente, mis hermanos, tenían en su mente la concepción de que si una persona sufría, era porque probablemente, o lo más seguro, había cometido un grave pecado. Entonces los discípulos, con esta idea en mente, dicen: oye, maestro, pobre hombre, mira cómo está sufriendo. ¿Quién pecó, este o sus padres? Había una gran enigma, mis hermanos. ¿Sabías que el ser humano, mis hermanos, pierde mucho de su tiempo tratando de resolver enigmas en su vida? Y es que aquí estamos haciendo una pregunta. En el centro, en la C de centro, vimos el quién. En la incapacidad vimos el qué. Ahora aquí en la E de enigma estamos con una preguntita, y es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué está así este hombre, Señor? ¿Por qué sufre tanto? Y tenían esa enigma, esa duda, esa pregunta a los discípulos: maestro, ¿por qué? Respóndenos, Jesús, ¿por qué? Los discípulos, mis hermanos, están estancados en una pregunta, en una enigma. ¿Por qué está así este hombre ciego sufriendo? Mi hermano, ¿alguna vez has estado estancado en un enigma en tu vida? ¿Alguna vez has estado estancado en una pregunta que dices: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí, Señor? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Mi hermano, ¿sabías que muchos de los porqués de la vida no les vas a encontrar respuesta aquí en la tierra? No les vas a encontrar respuesta, mi hermano. Como los discípulos: maestro, ¿por qué? Y el pobre hombre sufriendo. ¿Qué tendrían que haber hecho mejor los discípulos en vez de estarse preguntando: ¿por qué sufre tanto, Señor? Pobrecito hombre, ¿por qué, Señor? ¿Qué tendrían que hacer mejor los discípulos? Pues ayudarlo, ¿no? Pues, ¿por qué? No lo sé. No sé por qué está así sufriendo, pero hay que hacer algo por él. Oye, Andrés, oye, Felipe, traemos un pan por ahí para compartirlo con el ciego. ¿Por qué está así? No sé, no nos importa a nosotros. Hay que ayudarlo. Mi hermano, ¿sabías que estar estacionado en el porqué de las cosas te hace no hacer nada? ¿Te hace estar así paralizado? ¿Y te hace perder tiempo solo preguntando por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello, Señor? ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos encontrado como los discípulos con enigmas de la vida preguntándole al Señor por qué? ¿Por qué, Señor? Mi hermano, si haces cuenta de todo el tiempo que has gastado preguntándole al Señor por qué, imagina, mi hermano, si todo ese tiempo gastado preguntándole al Señor por qué hubieras accionado. A ver, ok, el por qué no lo sé, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esto sea más ligero, más liviano, para que no nos hundamos en este problema? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Qué voy a hacer como esposo? ¿Qué voy a hacer como esposa? ¿Qué voy a hacer como hijo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
En vez de estar preguntando por qué. Y así se encontraban los discípulos, mis hermanos, estacionados, hundidos, paralizados, preguntándole: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Pobrecito, Señor, algo tuvo que haber hecho él tan malo como para estar recibiendo ese castigo, o quizás sus padres. Hemos visto la C de centro, la I de incapacidad, la E de enigma. Ahora pasemos, ¿qué letra sigue? La G, para seguir completando nuestra palabra ciego. Así que la G de gloria. La G, en esta ocasión no es G de gato, es G de gloria. El centro es Jesús de nuestra historia. La incapacidad, había un hombre ciego de nacimiento. El enigma, los discípulos estancados en una pregunta: ¿por qué está ciego este hombre? ¿Quién pecó? Y pasemos a la G de gloria. Y aquí vamos a responder a una preguntita, y no es el por qué. ¿Cuál es? El para qué. El para qué. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que, ahí está el para qué, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí nuestro Señor, mis hermanos, no le responde el por qué a los discípulos, No les, miren, les voy a explicar el por qué. Lo que pasa que él no respondió el por qué. Como quizás, mi hermano, tampoco te responderá a ti el por qué de las cosas. Si estás esperando, mi hermano, que Dios te responda y que Dios diga: mira, hijo, te voy a decir el porqué de las cosas, mi hermano, créeme que si Dios te dijera el porqué, ¿qué crees, mi hermano? No entenderías. No entenderías, dirías: Señor, sigo igual y hasta peor. Igual y hasta peor. Es como aquellos que dicen: a ver si es cierto, ¿y quién creó a Dios? ¿Has escuchado a ese tipo de personas? A ver, que Dios existe. Ok, supongamos que Dios existe. ¿Y quién creó a Dios? Y uno les puede decir: ok, supongamos que Dios es X, y yo te dijera que a X, que es Dios, la creó o lo creó Y. Ahora, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería la pregunta de la gente? ¿Y quién creó a Y? Y así se va a seguir, mi hermano. El problema del hombre no es tener respuestas. El problema del hombre es que no quiero creer, tengo dudas, ni me gustan mis dudas. Y así nos pasaría con Dios. Si Dios nos dijera: mira, hijo, te voy a decir por qué. A ese por qué, a esa respuesta de nuestro por qué, surgirían muchos porqués. Ay, Señor, ¿y por qué entonces esto? ¿Y por qué entonces Jesús, mi hermano, no pierde el tiempo en explicarle a los discípulos el porqué? De hecho, mi hermano, hay un libro completo en la Biblia que nos habla del sufrimiento humano y no nos dice por qué sufre el ser humano, O sea, tenemos ahí algunas razones y como que, ok, pasó, pero al final, ¿por qué permitió Dios tanto sufrimiento? ¿Alguien sabe el libro de la Biblia del que estoy hablando? Job. Un libro completo que nos habla del sufrimiento humano. Un hombre que perdió a sus hijos, un hombre que perdió sus riquezas, un hombre que perdió su salud, lo perdió todo. Y para el colmo tenía una esposa que todo el día estaba duro y duro. Maldice a tu Dios y muérete. Ya, maldice a tu Dios y muérete. Algo hiciste, Job, por eso te va tan mal. Y yo estoy casada contigo y por eso ya estaba todo. Pobre hombre, mis hermanos. Y uno dice: ¿y por qué tanto sufrimiento? ¿Sabías que no hay tal cual una respuesta en Job de por qué Dios permitió tanto sufrimiento en Job? Sabemos que Dios tenía un plan, pero no hay, la respuesta del sufrimiento del ser humano es esta. Mi hermano, a veces no hay respuesta para el sufrimiento. No lo entenderíamos, mi hermano. No entenderíamos, mi hermano. Querer entender todos los planes de Dios, del Dios grande, soberano, el creador del universo, mi hermano, es como querer conectar en un foquito de 1.5 voltios. ¿Qué pasará si conectas un foquito de 1.5 voltios a tu contacto de ahí de tu casa, mi hermano?
se va a fundir. No tiene la capacidad de resistir tanta corriente, mi hermano, tanto voltaje. Mi hermano, si Dios nos revelara y nos mostrara todos los porqués, créeme, mi hermano, que te fundirías. Te fundirías. Entonces dice, no, hijo, no te puedo decir por qué. O sea, por amor a ti, no lo puedo hacer. Te vas a fundir. ¿Por qué mejor no nos enfocamos en el para qué? ¿Por qué en vez de estar preguntando por qué? Ok, Señor, ¿por qué? No lo sé. No lo sé. Pero ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Señor, hazme ver tu plan. Y es lo que el Señor aquí le está respondiendo a los discípulos. Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. O sea, no sean chismosos, que quién pecó, ¿qué les importa a ustedes? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que Dios reciba la gloria. Dios se va a manifestar en esta situación. Para eso nació ciego. ¿Por qué? No les interesa a ustedes. Pero en vez de decir para qué, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús dice, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué había en este ciego? Oscuridad. Solo oscuridad. Y es que probablemente, mi hermano, este hombre ciego de nacimiento, si tú sigues leyendo la historia, que no lo vamos a hacer hoy por causa del tiempo, cuando Dios sana a este ciego, la gente está maravillada, incluso no lo reconocen. Eso quiere decir, mi hermano, que este ciego de nacimiento, no sé si no nació con nada de ojos, o sea, tenía aquí solo hueco, no sé si tenía hasta pegado aquí, pero algo raro, diferente, o sea, no era un ciego normal, solamente pues tengo los ojos abiertos, pues no ve, no, ese no tenía ojos probablemente, ese hermano era una discapacidad muy fea, tanto así que cuando el Señor le sana, todos dicen, oye, sí es, no es, como que se parece, pero ahí en tu casa lee toda la historia completa que está en todo el capítulo 9. Jesús dice, entre tanto que el día está, voy a hacer luz, le voy a dar luz a este hombre que está en tinieblas. Para eso es que este hombre está ciego, para que Dios se glorifique y Dios sea manifestado. Mi hermano, no sé cuáles son los porqués en tu vida. Tú lo sabes, tú y Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué, Señor, tuvo que pasar así? ¿Por qué, Señor? Mi hermano, quizás nunca sepas el por qué. Y deja de preguntar el por qué. Mejor porque no comienza a preguntar al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quiere el Señor? Quizás estás trabajando en mí, en mi vida, con mi carácter, con mi persona. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y créeme, mi hermano, que el para qué tiene que ver con la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en medio de esas cosas que no entiendes el por qué. Dios se va a glorificar. Él se glorificará, así como lo hizo con este ciego. Hemos visto la sed. ¿Recuerdan cuál es nuestra palabrita en la sed? Centro. El centro de nuestra historia es Jesús, como de todas las historias de la Biblia. Hemos visto la I de incapacidad. ¿Cuál era la incapacidad? La ceguera de nuestro personaje secundario, este ciego. Hemos visto la E de enigma. La gran pregunta y duda de los discípulos: ¿por qué está ciego, Señor? ¿Quién pecó, este o sus padres? Hemos visto la G de gloria, para manifestar las obras de Dios, para que Dios se glorifique en este hombre. ¿Qué letra nos falta? La O, para que ponemos la palabra ciego. La O de original. Original. Y aquí vamos a responder la pregunta ¿cómo? Hemos visto el quién, el qué, el por qué, el para qué. Y ahora vamos con el cómo, en esta palabrita con la O, formando nuestro acróstico completo, que es ciego. La O de original. ¿Cómo? ¿Cómo hizo Jesús este milagro? Vayamos al versículo 6. Dicho esto, híjole, mis hermanos, ¿cómo lo hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo lo hizo, mi hermano? El método que usó nuestro Señor fue un método original, Nadie antes lo había usado. Si alguien es original, es nuestro Señor. Mi hermano, muchas veces cuando le pedimos al Señor algo, casi nosotros queremos que Dios lo haga como nosotros queremos, ¿sí o no? Señor, te pido por favor esto, Padre, y por favor, Señor, que sea de esta y de esta y de esta manera. O sea, para facilitarnos las cosas a nosotros siempre pedimos, ¿no? Pero Dios es original, mi hermano, Él no actúa siempre igual. Dios no va a actuar como actuó con tu vecino, como actuó con tu familiar, como actuó con... Dios actúa como a Él le place, mis hermanos. Y siempre nos sorprende y decimos: no me esperaba que fuera a responder así. No me esperaba que fuera a actuar así Jesús, de esta manera. Mi hermano, la forma como nuestro Señor obra el milagro fue una forma tan original. Pero, mi hermano, ponte un poquito en el lugar del ciego. Quizás a este ciego le habían dicho: oye, ¿qué crees? Que viene por aquí. No es el ciego Bartimeo, este es otro ciego, que probablemente pasó algo parecido. ¿Qué crees que viene por...? Cuando estaban los discípulos ahí de preguntones y de chismosos, ¿quién pecó, Señor? ¿Quién? O sea, estos discípulos se les olvidó que aunque no veía el pobre hombre, sí escuchaba. ¿Quién pecó, Señor? ¿O sus padres? Y ahí estaba el pobre ciego, dice: ahora estos, ¿qué están preguntando? ¿Qué? Ven mi sufrimiento y te iba preguntando que quién pecó. Qué crueles, ¿no? Qué crueles son. Y yo creo que alguien les dijo: es que lo que pasa es que aquí está Jesús, y dicen que es el Hijo de Dios, y que hace milagros, tiene poder. Yo creo que el ciego dijo: oye, quizás pueda y tenga esperanza. Mi hermano pregunta: ¿crees que Jesús pudo sanar a este ciego con tan solo dar una palabra? ¿Crees que lo pudo hacer? Sí lo pudo hacer, mi hermano. Nuestro Señor Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, mi hermano, creó el universo entero. Dice el Nuevo Testamento que fue el Verbo por quien fueron creadas todas las cosas. O sea, por Jesús, Cristo, nuestro Señor, fueron creadas todas las cosas. ¿Y cómo las creó? Con tan solo su palabra: sea la luz. Y fue la luz. ¿Quién acaso podía decir: recibe la vista? Y ¡pum! Él lo podía hacer, pero es un método tan original y tan curioso. ¿Qué hizo Jesús? Escupió en tierra. Solo imagínate, mi hermano, que tú fueras ese ciego. Imagínate que tú fueras ese ciego y que te han dicho que este personaje al que le están preguntando y que ha respondido: no pecó ni sus padres, Dios se va a glorificar en él. Entonces el ciego dijo: me va a curar, él tiene el poder. Y de repente escucha no lo ves aquí por respeto al púlpito, y escupe en tierra. Caramba, ¿qué está haciendo? Y yo escucho por ahí ¿qué está haciendo Jesús? Escupió en la tierra, está haciendo lodo, y levanta el lodo con sus dedos y los va a untar en los ojos de aquel. ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano? ¿Qué hubieras hecho tú? No, espérate. ¿Qué vas a hacer? ¿No que eres el Hijo de Dios? ¿No que tienes poder? ¿Por qué vas a hacer eso? Hermano, nosotros hoy aquí sabemos que eres el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. Pero este ciego, mi hermano, no tenía la información que nosotros tenemos. Nosotros vemos y decimos: ay, a mí échame ese lodo, Señor, báñame todo de tu lodo con saliva, tú eres Dios. Pero ese ciego no tenía toda la información que nosotros tenemos. ¿Cómo hubiéramos actuado si fuéramos el ciego? No, espérate, está bien que me veas en esta condición, pero ¿hasta escupirme? ¿Qué te pasa? Mi hermano, el cómo Dios responde a nuestras oraciones, mi hermano, a veces nos va a sorprender. Porque Dios puede dar la palabra, mi hermano, y decir: hijo, que tu problema se ha resuelto. Listo, ya. El siguiente. Y Él lo puede hacer así, mi hermano, y puede resolver nuestros problemas así. Pero usa a veces procesos tan incómodos, procesos en los que nos vemos humillados,
en los que nos vemos rebajados. Y es que, mi hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, no desaprovecha ninguna oportunidad para trabajar con el ser humano, ¿eh? No sé solamente qué estaba trabajando con este ciego. Quizás no nada más era su ceguera. ¿Qué tal y también era su orgullo? Ciego pero orgulloso. Sí, yo soy ciego y saldré adelante. Dijo, también voy a trabajar con tu orgullo, hijo. También voy a trabajar con tu orgullo. Yo soy especialista en eso. Mi hermano, no sé con qué y qué trabajó Dios con este hombre. En ese milagro estaba trabajando con todo el ser de este hombre. Mi hermano, ¿sabes que tus circunstancias y tus problemas, el cómo Dios responda, mi hermano, Dios no va a desaprovechar la oportunidad para trabajar en todas las áreas en tu vida? Y va a permitir muchas cosas que incluso a veces, mi hermano, puede que te sientas humillado. Digas, eso es humillante. Dios actúa así. Lee la historia del ciego. ¿Cómo actuó Jesús para curarlo? Escupió e hizo lodo con su saliva y se la untó. Y para el colmo, mis hermanos, eso no era todo. Versículo 7. O sea, ya escupió, todos mirando. Pobre ciego, le untó en los ojos. Sí, algunos dicen que en la antigüedad, mis hermanos, algunos comentaristas, para tratar de ver un poco más noble esta acción de Jesús, dicen que en la antigüedad, creo que hasta la fecha algunos todavía lo creen, no sé qué tan cierto sea, no soy médico, no tengo la información, pero dicen que a veces la saliva es curativa. ¿Se has escuchado eso? Es que la saliva es curativa, de hecho tienes una herida o algo, échate de tu propia salivita, échate. No sé qué tan cierto sea eso. Si se lo dices a un doctor, el doctor te va a dar una regañiza, ¿eh? Así que no le digas, ya me unté salivita, el doctor le va a decir, oiga señora, pues se le infectó más. Pero nuestros antiguos dicen que en nuestro propio cuerpo está la cura de todo. Y que en la saliva, en nuestra orina, etcétera, etcétera, etcétera. A algunos les ha funcionado. No estoy diciendo que lo intentes, mi hermano, ¿eh? Ya, eso es cosa de cada quien. Algunos dicen, es que en la antigüedad, pues la gente creía que en la saliva había propiedades curativas. Es lo que Jesús está haciendo. Puede ser, mis hermanos, puede ser. Pero yo más bien creo que aquí Jesús está trabajando con todo el carácter de este ciego. Está trabajando con él. Está trabajando y moldeando toda su persona. Desde su condición física hasta su condición emocional, su carácter, todo. Versículo 7 le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. O sea, primero me embarras de lodo y ahora me dices que vaya a lavarme. O sea, ¿quién te entiende, Señor? A veces no te parece que Dios actúa muchas veces así, mis hermanos, que te ordena hacer algo y después dices, pero ahora parece que es todo lo contrario. ¿Quién entiende a Dios? Pues mi hermano, tú no eres nadie para entenderlo. No eres nadie para entenderlo, mi hermano. Es más, no intentes entender a Dios, no intentes entender a Cristo. Solo obedécelo. Creo que en la obediencia de este ciego estaba su curación, mi hermano. ¿Qué hubiera pasado si este ciego no hubiera obedecido? No, ya fue mucho. Me has hecho con tu saliva aquí embarrado, todos se están burlando y ahora me dices, ve a lavarte. O sea, estoy ciego para colmo. O sea, en lo que voy, la gente aquí está toda amontonada. No, Señor, ya, olvídalo. Sigo aquí pidiendo limosna. ¿Qué hubiera pasado si el ciego no hubiera obedecido? Pues no hubiera sido curado. Pero gracias a Dios, mi hermano, dice el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, ¿y qué hizo? Y se lavó y regresó viendo. Dios hizo el milagro, mis hermanos. Cristo hizo el milagro en este hombre. Después de usar este método tan original, tan interesante, tan curioso, ¿cómo lo hizo? De una manera que ¿y por qué lo hizo así? No lo sé. Mi hermano, ¿por qué Dios está actuando en tu vida de la manera como lo está haciendo? ¿Sabes cuál es la respuesta? No lo sé, mi hermano. Y sabes, quizás Dios no te dé la respuesta. ¿Qué tenemos solamente que hacer? Obedecer, mi hermano, aunque no le encontremos el sentido. Quizás no le encuentra el sentido. O sea, me acaba de embarrar de lodo, ahora ve y lávate. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿Se está burlando acaso de mí?
Mi hermano, Dios trabajó no solamente con la condición física de este ciego, sino con todo su ser. Y entonces, termina el versículo 7, se lavó el ciego y regresó viendo. Imagínate, hermano, qué milagro tan asombroso, ciego de nacimiento y de repente estaba mirando. No sé qué impactante fue para él. En alguna ocasión, mi hermano, miré una película hace mucho tiempo que ni recuerdo cómo se llama, de una historia verdadera de un hombre ciego de nacimiento que recupera la vista, lo opera, no sé qué tanto le hacen y vuelve a ver. ¿Sabes qué le pasó a este ciego? Se deprimió. ¿Y sabes qué terminó haciendo? Quitándose la vida. Porque no era el mundo que él conocía. O sea, ya un adulto y ver y volver otra vez a acostumbrar, no aguantó. Pero creo que este hombre, mi hermano, no solamente Dios lo curó, sino le dio la capacidad para que al volver a ver pudiera ponerse otra vez en contacto con todo su entorno, tanto así que dice que regresó. A ver, vamos a regresar a buscar a aquel que me sanó. Dios, Cristo, que es Dios hecho hombre, sanó a este hombre. Lo hizo de una manera muy interesante, muy curiosa, muy original, pero al final, mis hermanos, Dios tuvo misericordia de él y le sanó. Ciego, la C de centro. ¿Quién es el centro de nuestra historia? Jesús. La I de incapacidad. ¿Qué incapacidad había? Había un ciego de nacimiento. La E de ¿qué? Enigma, la pregunta de los discípulos. La G de gloria. Este hombre estaba ciego para la gloria de Dios. Y la O de original. Dios actuó de una manera original. Déjame ir concluyendo, mi hermano, hablándote de algo importante. Hemos visto la curación de este hombre ciego de nacimiento. Pero ¿sabías, mi hermano, que esta historia en el Evangelio de Juan está con un propósito? Y el propósito no es solamente dejarnos ver lo misericordioso que es nuestro Señor al sanar la condición física de una persona. Mi hermano, ciertamente nuestro Señor se compadece de nuestra situación física, de nuestra enfermedad, de nuestros problemas, y muchas de las veces nos responde favorablemente, como en el caso del ciego. Pero aquí el Señor, mis hermanos, estaba haciendo este milagro porque quería dar una lección mucho más importante, y no era la ceguera física de este hombre. ¿Sabes cuál era la lección más importante? De hecho, si nos vamos hasta el versículo 35 de este mismo capítulo, ahí tenemos la lección más importante que nuestro Señor quería darle a sus discípulos y a la gente que había sido testiga de este milagro. Te voy a leer rápidamente del versículo 35 al 41. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado a este ciego, porque ahí lean toda la historia, mis hermanos. Fue al templo, dice que Jesús lo sanó, y como dijo que Jesús lo sanó, lo expulsan. ¿Sabes qué? Aquí no eres bienvenido, aquí no podemos decir que Jesús hace milagros, porque no querían a Jesús. Cuando oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, o sea, el que era ciego, respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿qué dice? Vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí, mis hermanos, podría explicar mucho acerca de esta respuesta de Jesús, pero lo que Jesús nos quiere dejar claro aquí es que hay una ceguera mucho más grave que la ceguera física. ¿Sabes qué ceguera es? La ceguera espiritual, mis hermanos. No poder ver en Jesús al Salvador.
Mi hermano, ¿tú ves a Jesús como tu Salvador? ¿Como tu Señor? ¿Crees que Él ha pagado por todos tus pecados, mi hermano? Sin lugar a dudas. Eso quiere decir que tú ya no eres ciego, que tú has abierto tus ojos, que tú has dicho, Jesús es mi único Salvador, Él es mi única esperanza. No tengo otra esperanza más. Pero mi hermano, si aún en ti hay duda, y si aún dices, ¿acaso Jesús podrá salvarme de mis pecados? ¿Acaso Jesús podrá perdonarme ese pecado tan malvado y horrendo que cometí? ¿Sí lo podrá hacer Jesús? Si en ti hay duda, mi hermano, ¿sabes? ¿Es síntoma de qué? De ceguera espiritual, que no logras ver quién es Cristo. Como el ciego, ya era sano físicamente, pero le dijo Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo el ciego? ¿Quién es, Señor? Y lo tenía enfrente. Y Jesús le dice, es al que tienes enfrente. Y con esas palabras, mi hermano, su vista espiritual de este ciego se abrió y dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Mi hermano, si tú eres consciente de tu gran necesidad de Cristo y que solamente Él es tu Salvador, es porque tú, mi hermano, ya no eres ciego espiritualmente, que has abierto tus ojos. Pero si aún no logras ver, mi hermano, lo grande que es Cristo y cuánto le necesitas, si aún no logras ver cuánto necesitas a Cristo, mi hermano, lo más probable es que tú estés ciego espiritualmente. Y por eso no logras ver la belleza de Cristo. ¿Por qué no podemos admirar a Cristo? ¿Por qué una persona no puede admirar a Cristo? Porque no la ve. Como el ciego, ¿quién es, Señor? Y estaba enfrente de él. ¿Quién es el Cristo, Señor? Soy yo. Mi hermano, si tú aún no logras ver lo grande y lo maravilloso que es Cristo, mi hermano, quizás tú estás ciego espiritualmente. Pero si tú dices, no, yo estoy muy consciente de quién es Jesús y que solo en Él hay salvación y que sin Él yo estoy perdido, con todo y mis buenas obras, con todo y mis buenas obras estoy perdido, necesito a Jesús. Si tú sabes eso, mi hermano, es porque aquí Dios ya te ha abierto los ojos y ya puedes ver, como el ciego decir, creo, Señor, creo en el Hijo de Dios, y es por eso que le adoras. Pero mi hermano, la gente impía y la gente incrédula está ciega espiritualmente. ¿Por qué es que tú les puedes hablar de Cristo y no ves ninguna reacción en ellos? ¿Por qué, mi hermano? ¿Cómo explicarle a un ciego cómo y qué hermoso es el mar? Aunque le digas, mira, es brillante y se mueve bien bonito y... ¿Quién sabe de qué estás hablando? Es ciego, no puede admirar la belleza del mar. Mi hermano, cuando tú le hablas a una persona de Cristo y le hablas de lo bello que Él es, de que Él es tu Salvador, y te dice, no me interesa. ¿Sabes qué te está diciendo? Estoy ciego, no logro verlo. ¿Qué tenemos que hacer? Solo pedir misericordia. Señor, ten misericordia de ese hombre, Señor. Que pueda abrir sus ojos, así como tú has abierto los míos. Porque todos éramos ciegos espirituales, mis hermanos. Nadie nació viendo espiritualmente. Todos nacimos ciegos espiritualmente. Y en algún momento de nuestra vida Dios tuvo misericordia de nosotros. Y como en la historia de nuestro ciego de Juan 9, mi hermano, te pregunto, ¿acaso este ciego pidió ser sanado? Si tú revisas la historia, mi hermano, este ciego nunca pidió ser sanado, Yo creo que estaba muy cómodo con su vida. Pues ya la sé hacer, ya sé dónde ponerme para que la gente me ayude. Ay, llevo una vida y más o menos. Él estaba bien cómodo con su vida. No pidió ser sanado. En ningún momento encontramos como el ciego Bartimeo, que sí gritó y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Este no, están hablando de mí, gente chismosa. Hablen, hombre. Hablen, víboras, ¿no? Yo creo dijo el ciego. Hablen. Total. Échenme mi limosna y yo con eso vivo. No pidió ser sanado. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Fue a su encuentro y le dijo, aunque tú no quieras, yo te voy a sanar. Te voy a sacar de tu estado tan cómodo en el que ya estás y te voy a sanar. Mi hermano, ¿sabías que cuando el Señor vino a salvarte, no fue porque tú lo pediste? No fue porque tú lo pediste, mi hermano. Muchas veces decimos, ay, hermano, yo le doy gracias a Dios porque el día que yo encontré a Jesús, esa no es la verdad, mi hermano. Por lo menos no es la verdad completa.
¿Sabes quién te encontró? Fue Jesús a ti. Nosotros no queríamos. Así igualito, mi hermano, como tu vecino, así igualito como tu familiar. No me interesa, así éramos nosotros. No me interesa. No, yo estoy bien, gracias. Yo así estoy bien con mi religión, con mis creencias. Yo estoy bien así éramos todos. Pero no es que quisiéramos, Dios vino y dijo, yo te voy a salvar y te voy a abrir los ojos espirituales para que veas y entonces quieras ser salvo. Entonces cuando Dios nos abre nuestros ojos, hermanos, ¿sabes qué decimos? Señor, sí quiero conocerte, Señor. Eres tan bello que quiero conocerte más. Mi hermano, el que respondamos al Evangelio no es porque ese deseo estuvo en nosotros, es porque Dios abrió nuestros ojos y pudimos ver que Cristo es hermoso, que la vida eterna es hermosa y entonces decimos, yo quiero ser salvo. Pero eso fue en respuesta al amor y a la salvación de Dios. ¿Recuerdas el pasaje que dice que si le amamos, ¿sabes por qué? Dice, si amamos a Dios, ¿sabes por qué es? Es porque Él nos amó primero, mi hermano. No fue al revés, ¿eh? Ay, como yo amé a Dios, pues Dios me correspondió. Ay, pues yo también te voy a amar. No, fue al revés, hermanos. Él nos amó y nosotros le correspondimos. Dijimos, sí, Señor, me amas tanto que también te quiero amar. Y fue lo que Dios hizo con este ciego, aunque no quería ser sano, no pidió ser sano. De igual manera, mis hermanos, Dios viene a nuestra vida y a través de Cristo nos salva, aun cuando aun cuando nosotros no queríamos ni teníamos la voluntad. Pero aún más, mis hermanos, ¿sabías que nuestro Señor llevó nuestra ceguera por nosotros? Nosotros éramos ciegos espiritualmente, pero Él llevó nuestra ceguera. Es más, mis hermanos, Jesús sana a este ciego físicamente y espiritualmente, pero ¿sabes quién va a llevar esa ceguera? Jesús la va a llevar y Él va a pagar por esa ceguera en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos rápidamente para terminar, mis hermanos, al Evangelio de Lucas, para que veamos cómo Jesús llevó nuestra ceguera. Atrasito de Juan, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 65. Aquí estamos en el contexto, mis hermanos. Ya han arrestado a Jesús, le van a llevar a la cruz, pero antes de eso lo van a escarnecer, se van a burlar de Él. Y son los versículos 63, 64 y 65. Dice Lucas capítulo 22, hablando acerca de que Jesús llevó nuestra ceguera. Fíjate, mi hermano, lo que le hicieron a nuestro Señor por nosotros. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Versículo 64. Y vendándole los ojos, le taparon la vista, mis hermanos. En ese momento Jesús, ¿qué veía? Nada. ¿Y qué empezaron a hacer con Él? Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Solo imagina la escena, mis hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, quien había sanado a un ciego, ahora está allí, lo han golpeado, se están burlando de Él y para el colmo le amarran los ojos y con un palo comienzan a pegarle en la cabeza y le dan un golpe y empiezan a reírse. Ja, 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 ¿quién te pegó? A ver, ¿no que eres profeta? Profetiza, ¿quién fue? ¿Fue el güerito o el morenito? A ver, ¿quién fue? Ya estaba Jesús humillado por nosotros, sin ver, mis hermanos. Él llevó nuestra ceguera, a Él se le vendaron los ojos para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos ver. Le golpeaban el rostro, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿no que eres profeta? ¿Quién es el que te golpeó? ¿Quién te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole, burlándose de Jesús. Hermano, cuando la gente es malvada, comúnmente, ¿qué hacen con un ciego? ¿No eso? Maldades y burlarse. De hecho, ¿sabías que la Biblia nos prohíbe
en el Deuteronomio que hagamos eso con los ciegos? Nos lo prohíbe la Biblia, dice, no le pongas obstáculo al ciego, porque Dios nos mira. Pero a nuestro Señor, mis hermanos, no solamente le pusieron obstáculos, lo golpearon, se burlaban de Él, y todo eso por amor a nosotros, porque Él llevó nuestra ceguera física y espiritual, como en el caso del hombre de Juan 9, llevó su ceguera física y espiritual. Mi hermano, sin duda el Evangelio, mis hermanos, nos sorprende al ver todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. A través del Evangelio, Dios nos abre nuestros ojos espirituales y podemos ver las bellezas del Evangelio y podemos ver lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Pero mi hermano, si hoy tú escuchas la voz de Cristo que te dice, ven, quiero curarte espiritualmente, mi hermano, hoy es tiempo de venir a nuestro Señor en arrepentimiento y en fe. En arrepentimiento y en fe. Y entonces, ¿sabes qué pasará, mi hermano? Que verás la luz, mi hermano. Si hoy tú te encuentras agobiado por algún problema, por alguna circunstancia difícil en tu vida, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Solo venir a Jesús, venir a Él y confiar en Él. Los porqués, repito, no los sabremos quizás, mi hermano, pero Dios actuará si venimos a Él confiando, y Él se glorificará, mis hermanos, en nuestras circunstancias, por más adversas que sean. ¿Qué tenemos que hacer? Solo venir a Cristo, dejar que se haga su voluntad, y verás, mi hermano, cómo poco a poco comenzarás a ver la luz y dirás, como que ya lo estoy entendiendo. Pero si no venimos a Cristo confiando, mi hermano, no solamente en nuestros problemas físicos, sino espirituales. Si tú tienes hoy aquí problemas espirituales, es decir, pecados delante de Dios, mi hermano, que dices, con ese pecado, ¿cómo batallo? Mi hermano, Jesús puede curarte de ese pecado. Él puede curarte de ese pecado. Puede hacerte ver la realidad de ese pecado, lo grave de ese pecado, y puede hacerte ver lo hermoso y maravilloso que es Él, para desearle a Él más que a tu pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Jesús, confiar en Él, y sabiendo, mis hermanos, que Él tiene un plan perfecto y que se glorificará en nuestras vidas. ¿Por qué no vamos a Dios en oración, mis hermanos? Inclinemos nuestra cabeza